personas también muy importantes a nivel legal en Venezuela. Lo único es que, a ver, no tenemos a CryptoLawyer, no sé por qué no se ha conectado, pero de igual manera estamos tratando de comunicarnos con ella y vamos a hacer la presentación, ¿ok? Ya si se comunica con nosotros y entra, pues maravilloso, y si no, Raymond, espero que seas tan bueno, yo sé que sí, como J, para poder entonces también apañar y extendernos un poquito en tu tema, ¿sí? Así que bueno, les presento a Raymond Horta, él es abogado especialista en tecnologías gerenciales de la Universidad Nueva Esparta, profesor de posgrado de la UCB, la UCAB y la UBA en materias de Derecho y Tecnología, director ejecutivo del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, coautor del libro Derecho Informático y el libro Introducción al Ciberterrorismo y Manual de Firmas Electrónicas. Es perito informático inscrito en el registro de peritos y experto del Tribunal Supremo de Justicia. Articulista en diversos medios sobre firmas electrónicas, criptoactivos y blockchain. Buenas tardes. Antes que nada, felicitar al equipo. Es para mí un honor sincero participar en este grupo multidisciplinario que nos, digamos que ha habido una convergencia ahí bien interesante y atípica de distintas especialidades para que se dé este evento el día de hoy. Yo voy a conversarles sin fastidiarlos mucho. Eh, yo quería explicar un poquito por qué un abogado está metido en tecnología. En mi caso particular, desde los 15 años, soy autodidacta en programación y actualmente estoy aprendiendo el lenguaje de programación para smart contracts. Es decir, no me quedé con el Visual Basic de cuando yo era joven, sino que ahora estoy en pretendo pues entrar en este mundo de la programación y entender un poco más los procesos. El tema de las DAO para mí es novedoso y fue todo un reto entrar en este tema porque al principio, como muchas cosas de lo que es la criptografía y el blockchain, no los vemos, no es fácil entenderlos, no es fácil palparlos. Hay que tener, hay, hay que entrar en una curva de aprendizaje un poquito medianamente larga como para entender algunos conceptos y después se hace muy fácil. Entonces, mi meta el día de hoy es tratar de hablar de estas fabulosas nuevas figuras entre comillas, de los contratos inteligentes y la organización que se hace a través de estos contratos inteligentes que se han denominado las LAO y que me ocuparon en un principio y lo he conversado con varios colegas, algunos están conectados acá y que me han dado varias ideas para esta presentación, por lo que este trabajo de hoy no lo hice, no es un producto, sino colectivo igualmente. Fue una DAO intelectual que hicimos con varios colegas. Entonces, primero definamos qué es una DAO, busquemos el concepto general que está en Wikipedia. Es una organización autónoma descentralizada y en este concepto llama bastante la atención algo que yo vi desde el principio, se llama, o también puede ser llamada empresa autónoma descentralizada, y se lleva a cabo las reglas de estas empresas, se llevan a través de codificación, a través de programación, específicamente a través de los contratos inteligentes. Hay que hacer un registro de lo que va a ser esta programación o de lo que van a ser estos contratos. Y por supuesto son contratos que al estar en la blockchain, en principio, si estamos hablando de cadenas de bloques y de ledger, se puede tener acceso público a ellos. Y en teoría, pues la información es transparente y en teoría nos da seguridad. Y una de las cosas que a mí me ocupó fue, bueno, qué pasó o qué ha pasado con estas DAO, porque yo no tengo una muy buena percepción desde el punto de vista noticioso y empezamos a buscar pues, que históricamente existió una primera DAO en 2016 por un error de programación. Salieron el equivalente a más de 50 millones de dólares
de la DAO, y eso dio lugar a el replanteamiento o como una especie de volver hacia atrás con la cadena de Ethereum y de ahí es donde nace Ethereum Classic. Es decir, estas primeras organizaciones que ya tienen varios años funcionando ya tuvieron su primera falla y claro, como abogados siempre debemos pensar cuáles son las soluciones desde el punto de vista jurídico para proteger a aquellos que hayan podido ser perjudicados en un momento determinado, por ejemplo, en cualquier tipo de contratación. Entonces, digamos que esta visión, más allá de hacer una especie de visión de todo lo bueno de las DAOs, vamos a ver qué es lo que encontramos desde el punto de vista jurídico para bien o de protección cuando nosotros decidamos meternos en esta área. Pero para eso, primero, y por supuesto que esta visión de si las DAOs tienen protección legal en Venezuela, que es el país donde ejerzo particularmente, aunque evidentemente los abogados nos toca relacionarnos con otras latitudes por contratos, por cierto, internacionales. Lo primero que debemos decir, y en derecho está la famosa pirámide de Kelsen, donde se establece un orden jerárquico de arriba hacia abajo, desde la Constitución hasta leyes especiales y hasta resoluciones de carácter general, pero que son de tipo administrativo, que tienen que ver con una materia específica, y es lo que yo estoy denominando aquí la pirámide de Kelsen de blockchain. Lo primero que tenemos que hablar como a favor de las DAO es que existe libertad económica, está el artículo 112 de la Constitución Nacional, y se prevé el desarrollo humano, la unión, el que nosotros como ciudadanos decidamos unirnos para conseguir un bien, bien sea económico, un bien común, es algo que está previsto constitucionalmente, y ese tema de libertad económica nos va a dar un marco de protección, un escudo de protección de si queremos iniciar una, bueno, mira, hay libertad económica. Está el tema de la asociación, de la libre asociación, y existe otro artículo bien interesante que es el 308, que habla de que el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, cajas de ahorros, microempresas y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, ahorro y consumo. Nosotros hemos sabido que las DAO son que permiten el que cualquier persona que se quiera unir a un proyecto se está de alguna manera asociando, y esto está previsto desde el punto de vista constitucional. Más abajo tenemos, para hablar de las DAO, tenemos la ley de mensajes de datos y firma electrónica. Hace muchos años yo escribí un artículo que se llamaba Satoshi Nakamoto y la legislación venezolana, donde le daba cabida a lo que eran los criptoactivos y la blockchain, porque esa ley habla de firmas electrónicas y el blockchain está basado en la tecnología de firmas electrónicas. Existen otras leyes como la ley del Sistema Nacional de Criptoactivos y otras resoluciones que tienen que ver con esta materia. Y lo que hemos visto, y hace rato me han precedido otros maravillosos ponentes o han sido muy excelentes y nos han dicho que, por ejemplo, una DAO puede ser un banco. Podemos hablar de que una DAO puede ser una especie de casa de la moneda para emitir determinados tipos de token, puede ser un exchange, puede funcionar como seguros, una empresa de publicidad, software, games, apuestas y cualquier tipo, aquí sí vamos a hacer una acotación, cualquier tipo de acto lícito. Nada que se haga a través de un contrato y que sea ilícito tiene validez alguna en ninguna parte del mundo, pero particularmente puedo certificar que en nuestra legislación no lo es. Está basada entonces las DAO en los contratos inteligentes. Y ya como lo hemos visto anteriormente, se buscan en la sociedad de lo natural es que se hagan alianzas, se hagan sociedades que pueden ser de naturaleza civil, mercantil, pueden ser cooperativas, pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro, por lo que aquí en las DAO podemos encontrar hasta un club de fans, no voy a hablar de los raperos, pero sí se cae la cédula para cualquier de esos artistas famosos que a las féminas les gusta, tenían esos famosos club de fans, puede ser una DAO. Entonces, su significado son
Decentralized Autonomous Organization, o en castellano, que lo tenemos que respetar muchísimo, sería una OAD, Organización Autónoma Descentralizada. Pero hay un pequeño problema, que nosotros tendemos a idealizar las nuevas tecnologías y resulta que ¿quién hace los smart contracts? Seres humanos. Ya hablamos hace rato de lo que pasó con aquella famosa DAO y Ethereum Classic y su nacimiento gracias a que se tuvo que retrotraer la cadena de bloques para recuperar esos 50 millones de dólares. Entonces, al final, nosotros estamos entrando en una especie de edad de piedra de las criptos y vamos a encontrar situaciones, vamos a encontrar soluciones, pero no todo es perfecto y no podemos idealizar y podemos decir que todo está resuelto con los smart contracts. Ya hemos hablado de algunos temas. Pero, por ejemplo, tenemos casos famosos en los que una DAO recolectó 40 millones para comprar una copia de la Constitución de los Estados Unidos. No lo logró, pero una de las primeras preguntas que yo les haría a ustedes, bueno, si yo invertí 5.000, 1.000, 2.000 de cualquier unidad de cuenta, háblese de cualquier cripto, o el equivalente a tal moneda internacional, ¿qué pasó con el dinero? Ah, bueno, por lo general los smart contracts permiten que uno pueda retirar el dinero y salirse de lo que es esa DAO, pero supongamos que hay alguna que no prevé eso. ¿Cómo se hace legalmente? Entonces, bueno, para hablar un poquito de si está cubierto o no las DAO, busqué ciertos artículos y recordando mi etapa de estudiante, uno estudia materias específicas que son contratos y hay abogados que son especialistas en contratos. Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por causas autorizadas en la ley. Si el papel y la tinta firmados son ley entre las partes, pues entonces el bloque y el blockchain también será ley. Y una de las cosas, bueno, ¿qué tipo de contrato es este? Esta es una lámina bien interesante donde se hace una clasificación de tipos de contratos que para uno poderse graduar de abogado, te lo tienes que saber todos, pero resulta que a nosotros lo que nos interesa y lo que vi ayer y que me encantó es que hay unos contratos que son de tipo atípico y son los que no se encuentran regulados por ley. Entonces las DAO van a ser, dentro de muchas cosas, dentro de los muchos tipos de contratos, van a ser contratos atípicos. Que puede ser un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión es el que nosotros firmamos automáticamente al agarrar un ticket de un estacionamiento que nos comprometemos a pagar por la hora y no podemos cambiar las reglas del juego. Pero esto es algo bien interesante. Entonces, sí, las DAOs, si son contratos inteligentes, pues sí, entonces son un tipo de contrato que no está en la ley, no importa. Ahora, hay contratos de tipo mercantil, hay contratos de tipo civil. Están, por lo menos en materia civil, se prevén las sociedades civiles. Las sociedades civiles puede ser una asociación de profesionales que montan un consultorio odontológico, pueden ser personas que tengan un fin común que no sean de comercio. Las asociaciones profesionales son las típicas que entran dentro de lo que es el Código Civil, son alianzas, son sociedades, y fíjense en qué se parece este contrato o qué se parece esto de la sociedad civil a una DAO. En las DAO nosotros podemos entrar y hacer trabajos y poner lo que se llama nuestra propia industria, que es lo que sabemos hacer. Una tarea, podemos hacer cualquier tipo de actividad, está previsto dentro de la legislación. Ya hace rato se habló de tokenizar o de hablar de tokens y nosotros vivimos en el 2017 el famoso boom de las ICO, donde se utilizaron estas DAO para hacer startups, para recoger dinero y por ejemplo, es uno de los típicos ejemplos de lo que es el token de utilidad. Pero resulta que en el Código de Comercio del año 1942 se establece que uno puede llamar a asociarse a varias personas, es uno de los ejemplos del artículo 248, que publicando lo que va a ser el objeto de la compañía, las personas se pueden asociar. ¿Y cuál es ese prospecto de asociación? Pues es lo que nosotros conocemos como el famoso white paper. O sea,
que cuando todavía la informática estaba naciendo en los años 40, o estamos hablando de casi la Segunda Guerra Mundial, ya estaba previsto el que se llamaran o de que se convocaran a personas con un fin común y para asociarse. Bueno, no es nada nuevo, eso está previsto en la legislación. Entonces, adicionalmente, existe la figura del promotor en el Código de Comercio que establece la responsabilidad de las personas que llaman a hacer ese tipo de asociaciones. Aquí, como me tocó ver la pantalla pequeña, es interesante que nosotros encontremos en estas figuras supuestamente tan antiguas la figura de promotor. Y hay una lámina que tengo por allí que ya existe una demanda en contra de los fundadores de Luna. ¿Y en qué se basa ese tipo de demanda? Bueno, ellos son los promotores de ese token Lunaterra. Van a ser demandados los fundadores de la misma. Si nos tocara ese caso en Venezuela, pudiéramos recurrir a estos artículos para establecer su responsabilidad. Hemos oído hablar de los governance tokens. ¿Qué son los governance tokens? Son aquellos tokens o aquellos criptoactivos que nos dan derecho a votar dentro de una DAO. Y ustedes dirán, bueno, y eso, o yo como abogado diría, ¿y eso qué tiene de nuevo? El artículo 333 del Código de Comercio del 42 dice que cada socio tendrá derecho a un voto por cada cuota que le pertenezca. Y por aquí traje una noticia bien interesante. El primer voto de una Uniswap sobre gobernanza ha fracasado a pesar de contar con un 98%. Ustedes en una compañía anónima pueden poner que si no están de acuerdo todos los accionistas, no se pueden tomar decisiones. Pues eso fue lo que pasó aquí. Es decir, las acciones tienen su equivalencia, o los tokens de gobernanza tienen su equivalencia en el mundo mercantil. Cosas en contra. Bueno, el Código de Comercio dice que para que estas compañías tengan validez o estas asociaciones tienen que estar registradas. De alguna manera el Estado tiene que controlar y regular estas asociaciones. Es decir, es una protección. Hicimos una pequeña búsqueda sobre las facultades de la SUNACRIP, sobre el posible control que puedan tener sobre las DAO, y no encontramos ninguna contundente más allá de que la SUNACRIP puede ejercer el control y fiscalización de actividades en negociación, creación y emisión de criptoactivos, y los tokens son criptoactivos. Eso ahí pudiera tener ciertas facultades, dictar protocolos para el manejo de criptoactivos, promover el uso de adopción de criptoactivos y actuar como órgano auxiliar de justicia en relación de materia de criptoactivos. Digamos que esto no es muy favorable. Es decir, este artículo del Código de Comercio, sumándolo con el de la SUNACRIP, le pudiera dar facultades en un momento determinado para actuar en algún tema de una DAO. Aunque encontré algunas normas en la ley de mensaje en la ley, creo que fue en la ley de infogobierno, que pudiera darle ciertas atribuciones, o en la ley de mensaje de datos y firmas electrónicas, pero no vamos a entrar en esos detalles el día de hoy. Otro artículo en contra: el Código Civil. Las asociaciones y corporaciones de carácter privado que pudiera ser una DAO adquirirán personalidad cuando se establezca el acta constitutiva en una oficina subalterna o de distrito. Una a favor, que el Código de Procedimiento Civil, yo que soy especialista en derecho procesal, soy abogado litigante, establece que las sociedades irregulares o las asociaciones, es decir, las que no estén registradas, aunque no tengan personalidad jurídica, pueden estar en juicio a través de las personas que las representan o aquellas que les han dado poder de representación, lo cual puede ocurrir a través de una DAO. Y en todo caso, aquellos que han obrado en su nombre o por cuenta de la sociedad son solidarios y personalmente responsables de los actos realizados. Entonces, aquí está la lámina. ¿Qué pasa si entramos en una DAO y nos incumplen o hay algún problema con el smart contract que nos cause un daño y perjuicio? Pues entonces, que tenemos que pensar, cuando todo
no sale bien, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a ocurrir? ¿Ante quién vamos a pedir protección? Hay otra cosa que a mí no me gusta y todavía no la he entendido bien y lo reconozco, cuando estas cripto o cuando se inician estas cadenas de bloques, estas ICO o se empieza tal vez alguna DAO, se respaldan detrás de fundaciones o utilizan la fundación para un token y otro tipo de persona jurídica para otra. Pues hay que estar pendiente. Se puede establecer y cuál va a ser la jurisdicción o en qué país se va a llevar el problema. Bueno, se pueden establecer normas hasta de arbitraje comercial internacional o temas de mediación en caso de que haya algún conflicto como este que se está planteando con Terra y Luna. Otra pregunta que me hice, oye, las DAO y lo laboral, la gente que está trabajando en una DAO algún día no la podrá demandar por un tema de prestaciones, de beneficios laborales. Bueno, si estamos hablando de una DAO que entra dentro del mundo de lo mercantil, el artículo 359 existe lo que se llama las cuentas en participación o los contratos de comisión, que también son mercantiles y pudiera quedar aparte del mundo laboral, pero por allí vi que, como vamos a ver en algunas otras láminas, algunas DAO pretenden contratar a personas laboralmente, pues entonces otro gallo cantará. Pero estas son dudas que estoy trayendo para, simple y llanamente, para pensar y para enseñarles y enseñarles a dudar de lo que les estoy enseñando. El Código de Comercio tiene gran cantidad de cosas previstas, como el contrato de sociedad, que pudiera ser un smart contract, cómo se constituye, quiénes son los administradores, cómo funcionan las asambleas, las acciones o los tokens, de lo que es el balance o lo que son las finanzas, lo que pueden ser comisarios, cómo se excluyen los socios, que también está previsto en las DAO, o cómo entran los socios con una recomendación o no, o solamente con la compra, y lo que les decía hace rato, los contratos de cuentas de participación. Y vamos a ver en las DAO, vamos a ver contratos de seguros y de seguros mutuales. Por aquí una noticia que traje que me pareció interesante. El DAO de Solana ya pueden invitarte a votar con llamadas telefónicas y mensajes de texto. En el año 1999 yo creé una asociación civil que es la Sociedad Internacional de Peritos Grafotécnicos, y desde esa asamblea, desde esa primera asamblea en ese año, nosotros permitíamos las votaciones por vía Messenger, que era el WhatsApp de aquella época, y por las listas de correo. Y a ustedes no les va a gustar esto que les voy a decir, pero en derecho, cuando hay algo que no está previsto, uno puede buscar en una materia, puede buscar en otra. Y en Venezuela están previstos lo que se llaman las monedas comunales. Está previsto unas monedas, no sé si funcionan, pero están unas que se llaman el cimarrón, el relámpago, el catatumbo, el momoe. Si estamos hablando de que las DAO pueden crear sus monedas internas, que son los tokens, pues también en algún momento se pudiera alegar que eso es un medio de pago, evidentemente, y que pudiera ser, ¿en qué se parece una DAO? Sí, pues es algo comunal, es una comunidad que está trabajando con un fin específico. Al final, todo lo que tiene valor en derecho es susceptible de ser regulado, y los criptoactivos, los NFT, han sido considerados primero, algunos de ellos, algunas criptos, como commodities, porque se tiene que invertir dinero y tiempo para producirlo, sobre todo en el caso de Bitcoin. Hay algunos otros tokens que se producen automáticamente, pero esto es interesante porque son objetos que pueden ser objetos de traslación, de compra e intercambio. En Wyoming, en Estados Unidos, ya se registró la primera DAO de blockchain como una empresa una empresa de responsabilidad limitada, lo que eran aquí antes las SRL, y hay que ver esto de una manera bien interesante, porque lo que se está buscando, y lo vamos a ver ahora en otras láminas más adelante, es proteger a los fundadores por responsabilidad ilimitada con lo que pueda suceder, cosa que llama bastante la atención. Pero hay compañías, o sea, en las compañías anónimas, cuando uno la constituye y el capital es de $1 millón,
y hay un solo accionista, ese accionista es responsable hasta por $1 millón. Entonces, las DAO, cuando se registran, les han puesto ahora el nombre de LAO, es legal, o sea, legalizada, las DAO legalizadas, y ya sucedió en Delaware. En Micronesia hay un país muy pequeño donde te ofrecen registrar una DAO y digamos que es también para proteger a los fundadores y los accionistas de responsabilidad ilimitada. Y le dan validez a la cadena de bloques. En mi criterio, la cadena de bloques y las firmas electrónicas están todas incluidas en la ley de mensajes de datos y firmas de Venezuela. Se planteó si una DAO puede ser propietaria de otra DAO. Eso es un tema que todavía no se ha resuelto. Y como les dije hace rato, las fundaciones están siendo utilizadas como una especie, en mi criterio, no voy a hablar de ninguna específica, como una especie de parachoque legal para proteger a los fundadores. Y hay otra cosa que es sumamente interesante. ¿Por qué a los white papers hay que leerlos de una DAO? Porque no puede ser que se vaya a emitir 1 millón de tokens, pero los fundadores se reservan a emitir 10 millones de tokens después. Entonces, ¿dónde queda la verdadera gobernanza? Entonces, va a venir gente a trabajar en una DAO y entonces después te van a emitir 1 millón de tokens gratuitamente. No debería ser. Estoy hablando de manera genérica, poniéndome el sombrero negro del crítico. ¿Qué cosas son difíciles de aplicar? El domicilio de una DAO, porque el domicilio comercialmente es en el país donde se constituye. El Pacto Andino prohíbe el que se tengan acciones al portador, y las acciones al portador, digamos, los tokens de gobernanza el titular puede ser cualquiera y votar desde una dirección X que se desconozca. La solución me la dio para este tema, que yo se lo planteé a uno de los miembros del instituto, el doctor Luis Ernesto Rodríguez, uno de los codirectores del INVEDET. Me dijo, no, el problema del anonimato o de las acciones del portador se resuelve con un proceso de que se compren las tokens a través de un exchange con el proceso de KYC, que es conoce tu cliente, donde tú un exchange te tienes que identificar y se va a saber que tú eres el propietario de esos tokens de gobernanza. Pero no todos, puede que no todos sean a través de ese mecanismo, se hace difícil. Que son aplicables la ley contra delitos informáticos, que tiene un principio de extraterritorialidad en caso de que se cometan fraudes a través de una DAO. Y también son aplicables, que son internacionales y que tenemos también leyes en Venezuela, leyes antilavado y normas de compliance para que no haya este lavado de dinero a través de estos criptoactivos. Otras soluciones legales, y lo puse aquí a manera de chiste, lo que mata el amor en el derecho mercantil es muy útil, que es la costumbre. Cuando hay algo que no está escrito, el juez mercantil puede decidir en base a lo que se esté acostumbrado en un área determinada. Y en el área de la web 3.0, en el caso de las DAO, que pasen unas DAO puede tomarse como una costumbre, y eso se puede hacer, entre comillas, ley. Y debemos tener en cuenta que las DAO no son estando redactadas por, y ya lo dije desde el principio, estando programadas por seres humanos, nosotros no sabemos si por acción, omisión, por negligencia, imprudencia o mala praxis, una DAO puede causar daños y perjuicios, y nosotros tenemos que pensar siempre en los aspectos legales de estas DAO. Esto no va a ser el nuevo esto va a ser algo que va a tener que ser objeto de regulación. Entonces, poniéndonos los sombreros de Edgar de Bono, objetiva y neutralmente, las DAO son y serán útiles. Todos queremos que las DAO se desarrollen, pero pueden tener riesgos ocultos por el tema factor humano, y de eso es necesaria la regulación. Van a potenciar la sinergia mundial y las posibilidades son ilimitadas. Es algo que nosotros debemos aceptar como abogados, que pasó, que va a pasar, que es un contrato no regulado y que va a tener que ser objeto de regulación. Y por supuesto, la unión hace la fuerza, y yo pienso que de esta primera, de este primer encuentro, y ya yo lo he propuesto a nivel interno, pero una vez se los digo, no todo lo, o sea, aunque todas las criptos están en blockchain, blockchain no es solo cripto, y
es necesaria y es mi propuesta aquí final de que iniciemos una asociación venezolana de blockchain que tenga que ver con todo esto de las DAO y sobre todo un tema multidisciplinario que sea no de abogados, que sea de toda esta comunidad maravillosa que se está encontrando el día de hoy. Bueno, con eso pues cierro mi presentación. Por segunda vez, pues la otra fue después del hackeo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias, Raymond, por haber vivido con nosotros esta experiencia. Por favor, todos en ese chat, un aplauso para Raymond, gigantes, muchos corazoncitos, fuego, energía. Porque sí, Raymond, la verdad es que no solamente el contenido estuvo muy bueno, sino que pues además la disposición de pues, continuar, ¿no? Después de todo lo que nos pasó, de verdad que te lo agradecemos muchísimo. Así que bueno, dudas, preguntas, consultas que quieran hacerle a Raymond, vamos a tomar, bueno, ya que tuvimos todo esto, tomamos unos 5 minutitos y, y pues hablemos un poquito más de DAOs, porque se trata de la comunidad. De esto se trata Unit Caracas, de crear esta comunidad. Una de las cosas, Raymond, que traía yo en la cabeza antes de que nos pasara todo esto y que quería preguntarte y que nos comentaras aquí, era, pues, ¿cómo ves tú esto? Estamos aquí hoy en el evento inaugural de Unit Caracas. Unit es una DAO, Unit Network. Unit Caracas puede ser una DAO, no es una DAO todavía. Somos, pues, todavía un grupo pequeño de personas que quisiéramos constituir algo mucho más grande. Pero, ¿qué recomendarías tú? ¿Tú crees que es mejor crear la DAO y después crear una comunidad, o crear la comunidad y después ya crear la DAO? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se crea? ¿Y cómo podrían hacerlo aquí las personas? Si alguien quisiera unirse a Unit Caracas o Unit Táchira, que dijeron por ahí, ¿no? ¿Qué sería lo mejor? Primero entrarle a toda la parte legal, jurídica de la DAO, o también, o quizás primero, enfocarse en la parte de crear comunidad. Mira, mientras yo más vivo, menos me hago dependiente del derecho. Y yo estuve haciendo unos cursos hace poco sobre del plan de negocios al modelo de negocio y lo que aprendí, sí, un área que en la que yo no me metía antes, era que las cosas hay que hacerlas sobre la marcha y te vas equivocando y lo vas haciendo. Yo antes les hubiera dicho, recién nacido mi título de abogado, les hubiera dicho, hay que constituirla primero para ver lo que hacemos. No, arranquemos de una vez, unámonos siempre con la buscando sinergia con tal vez yo me ponga muy regionalista venezolano aquí, aunque sé, hay gente de muchas partes del mundo, pero aprovechar eso que somos y eso que representamos para buscar lo mejor para la comunidad y nosotros, porque nosotros no podemos vivir para los demás, sino buscar un fin común, puede ser económico, puede ser, y pudiera, esa DAO pudiera ser, y es otra de las cosas que aprendí en estos cursos, es que no podemos dejar el tema de la labor social o el fin comunitario para aquellos que no tengan todavía acceso a este nivel de información. Pero yo pienso que sobre la marcha, ¿y qué recomendaría yo? Bueno, teniendo todos los sombreros, el del optimismo, el de la el de saber que se pueden lograr las cosas, pues avanzar, planteárselo y seguir unidos después, aprovechar toda esta participación para que utilicemos el blockchain para el beneficio de todos, del país, de Latinoamérica, y al final parecerá exagerado, pero es un granito de que podemos poner para que el mundo evolucione. Excelente, muchísimas gracias, Raymond. Yo creo que pues ahí habla un poco la sabiduría, ¿no? Creo que todos nos equivocamos cuando estamos empezando y creemos que las cosas tienen que hacerse de una sola manera, pero la vida te va enseñando que mejor es la experiencia. Una de las cosas que creo que quizás es a mí personalmente lo que más me ha gustado de este mundo de blockchain es pues ese aprender. Aquí nadie está aprendido, nadie se las sabe todas. El que diga que se las sabe todas es porque está inventando algo. Así que bueno, tenemos una preguntita por aquí, con esto cerramos, una pregunta de Isabel. Dice, ¿en Venezuela están funcionando DAOs? No sé si han escuchado de Caracas Sex.
ser así. CEX funciona como una DAO. Lo que yo tengo conocimiento hasta ahora es un proyecto por allí de unas guacamayas, que no voy a decir la marca, que tiene como finalidad unas guacamayas, unos NFT, y ellos dentro de su proyecto está constituir una DAO para desarrollar una productora de, por ejemplo, creo que es una productora de animación, o sea, tipo Pixar. Y ellos están arrancando con unos NFT acá. Desconozco, no voy a hablar de CSS Sex porque no los conozco. Yo la única que he oído hasta ahora es esa NFT que está arrancando ahora y que van a hacer una DAO. Si tienen algún ejemplo, yo buscaré y después con gusto en la comunidad que armemos para intercambiar les daré mi opinión y siempre poniéndonos todos los sombreros. El crítico, el optimista y no meternos en las cosas sin leer bien el white paper porque tenemos la costumbre de oye, mira, salió este proyecto, me va a meter, no, hay que leer la letra pequeña del smartphone.